En el Congreso hay extraordinarias, pero claro, hay extraordinarias para tratar temas centrados en lo económico. Argentina tuvo un año muy difícil desde ese punto de vista, a la gente se le volvió complicado llegar a fin de mes, hay que hacer algunos ajustes necesarios para facilitar un poco la vida de las personas. Pero claro, hay otras leyes pendientes, leyes que fueron discutidas a lo largo de todo el año, leyes que fueron militadas por grupos de personas, leyes que hay personas que necesitan que se voten porque sienten que su vida efectivamente podría cambiar y también la de muchas personas, pero no son las que se están tratando en este momento en el Congreso. Y este es un pedido desesperado, el que van a ver en un video y después profundizamos. Hola, hoy decidimos hacer este video ya que nos sentimos nuevamente defraudados y usados. Como todos ustedes saben, hace mucho tiempo junto a otros familiares de víctimas venimos impulsando y pidiendo proyectos de leyes que nos garanticen los derechos que nos corresponden y frenar la inseguridad terrible que estamos viviendo todos los argentinos. Logramos que se traten estos temas en la Cámara de Diputados y salió, gracias a Dios, con media sanción. Pero para que estas leyes se conviertan en realidad, necesitamos que se sancionen en la Cámara de Senadores. Por falta de tiempo tuvimos que pedir al Poder Ejecutivo que incluya este paquete de leyes en las sesiones extraordinarias de senadores. Hoy, como es de público conocimiento, solamente están abordados a tratar un único tema que lo único que están priorizando son las políticas partidarias, olvidando una vez más la vida de la gente, la necesidad de los ciudadanos. No podemos seguir permitiendo que nos maten como moscas y no podemos seguir permitiendo que posterguen estos temas tan importantes para todos los ciudadanos. Quedan solamente 2 sesiones. Por eso el próximo miércoles 21, a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar en la puerta del Congreso y confiamos que vos, tu familia y todos nos acompañen para que los senadores nos escuchen y así todos juntos lograr que a vos no te pase lo que nos pasó a nosotros. Gracias por escuchar este video y por compartirlo. Matías Bañato es una cara conocida por hoy ustedes decidimos hacer este y es video. una cara conocida por nosotros también porque ha venido muchas veces a este programa a contar su problema personal. Acá exponía algo mucho más genérico, por supuesto, un problema que merece ser solucionado y que ellos sienten que se ha gastado, entre comillas, mucho tiempo como para seguir esperando. ¿Cómo estás, Matías? Gracias por venir. Buenas tardes, gracias por invitarme y por ayudarnos, como siempre. Sí, en realidad, nosotros lo primero que me gustaría aclararte es cuando sale, he escuchado en varios medios hoy que estamos pidiendo el proyecto de víctimas y es como que se empieza a interpretar como que es solamente para las víctimas. Y en realidad lo que nosotros queremos aclarar es que esto no es para nosotros, las víctimas. Estos proyectos que nosotros presentamos en base a lo que nosotros tuvimos que vivir, desgraciadamente con la experiencia de la muerte de nuestros familiares, es justamente para que se empiecen a cambiar las cosas y que no les pase al resto de los ciudadanos todo lo que tuvimos que sufrir nosotros, ¿no? Por eso me gusta aclararte esto para que de alguna forma se empiece a tomar conciencia de la importancia de estas leyes, que muchas veces se piensan que es solamente para las víctimas y en realidad es para todos los ciudadanos, ¿no? Peleamos hace un montón de tiempo. Creo que ustedes como periodistas lo saben mejor que yo, la palabra víctimas en el Congreso y demás era una palabra que no existía, era prácticamente invisible para los 3 poderes del Estado durante muchísimos años, muchísimos gobiernos. Nosotros siempre aclaramos que esto no es nada en contra, no queríamos mezclar la política porque esto viene hace muchísimo tiempo. Este año logramos, a través de una convocatoria que hicimos bajo el lema Para que no te pase, incluir el tema de los derechos de las víctimas, la creación de centros de asistencia a la víctima, la posibilidad de tener un abogado gratis como tienen los delincuentes. O sea, lo que estamos pidiendo básicamente era tener los mismos derechos que tienen los detenidos. Que un ejemplo para que siempre pongo que cuando nos conocimos hace muchísimos años, pero vos te vas del juicio en el que condenan al asesino de toda tu familia con un dictamen que da una pena determinada y nunca te enterás porque la legislación vigente no te incorpora como tal, como parte, nadie te avisa que el asesino de tu familia estaba libre. Ese es el ejemplo que detona, digamos, me acuerdo en tu caso particular, como le pasa a infinidad de gente que viene acá a contar sus historias, a veces se entera por nosotros. La familia de Matías Berardi. Por ejemplo. Exactamente, lo de Matías, bueno, fue un caso muy puntual, o sea, cambian el fiscal y bueno, lo que pasó después. Entonces, nosotros consideramos que la víctima tiene que tener el derecho, no puede ser que
tenga que depender si tiene una situación económica favorable como para pagar un abogado para constituirse como parte. Y ¿no? hasta la instrucción misma para poder entender y estar todo el tiempo informado sobre algo tan elemental como saber si la persona va a estar detrás o no va a estar detrás de las rejas, por ejemplo, Ni va a hablar. gozar algún beneficio. Lo que vos decís creo que es fundamental, porque cuando un familiar, en el momento en que a vos te matan a tu ser querido, primero que vos no estudiaste leyes Por como supuesto, ciudadano, y no te tenés por convertís qué en un saber experto. cómo se maneja un sistema penal, ¿no? O sea, que no tenés por qué saber que tenés un tiempo determinado para constituirte como creyente, no tenés por qué saber eso que no necesitas un siempre el fiscal asesoramiento. te va a defender. Por eso necesitas un asesoramiento Seguro. y una contención, porque nosotros lo que decimos siempre, ¿no? Una persona se transforma en víctima porque hubo un Estado que estuvo ausente. Si no, esa persona nunca se hubiera convertido en víctima. Entonces, en el momento en que le pasa esto, es cuando más tiene que estar un Estado presente. O sea, conteniendo a esa persona, no solamente en lo que es desde un abogado, sino también con ayuda psicológica. Hay familiares de víctimas que han perdido hasta el trabajo, porque no todo el mundo tiene quizás la fortaleza de enfrentar ese momento. Hay gente que queda postrada en una cama y pierden empleos, hay gente que tiene que vender hasta la casa para pagar una querella para un juicio. Entonces, esto es básicamente lo que pedimos, que no es mano dura, como muchas veces se ha escuchado, sino lo que nosotros pedimos es una justicia justa. Esto fue la lucha durante todo este último tiempo, tuvimos que juntarnos, creo que fue el primer gran logro que conseguimos este año, fue no estar todos los familiares de víctimas separados como veníamos de hace muchísimos años, sino fue un gran logro poder juntarnos todos. ¿Hasta dónde llegaron, Matías, en el Congreso? ¿Hasta dónde llegaron? Bueno, logramos que el proyecto tenga media sanción unánime en la Cámara de Diputados. Y entonces falta que lo trate pasaba la Cámara de senadores. Por un tema de tiempo nos dijeron es difícil que se trate salvo que el presidente, o sea, el Poder Ejecutivo, Diga, lo trátenlo. incluya en las sesiones extraordinarias. Bueno, intentamos eso y gracias a Dios logramos que sea incluido. Ahora el problema es que como bueno todo el Que país se trabó sabe, ganancias. Exactamente. Se trabó ganancias. No salió con Fridas, entonces va a volver a la Entonces, Cámara de bueno, Diputados. nosotros hacemos esta lectura porque la realidad es que no tampoco entendemos de política, ¿no? Nosotros, ninguno es legislador, ni es diputado, ni es senador. Entonces, sí o sí, obviamente que tenés que hablar con ellos para que estos temas se traten y se conviertan en ley. Las personas que nos escucharon fue el diputado Petri, de la UCR, y Sergio Massa en su momento. Nos juntamos con ellos, estuvimos aportando las ideas para sacar este proyecto lo mejor posible, que le faltan muchas cosas más, pero era un avance, y se trató. Pero por supuesto que la lectura que hacen en el Senado, ¿cuál es? Este proyecto es de Sergio Massa. No es de todo lo que nosotros venimos impulsando. Entonces ahora no se quiere tratar, por todo lo que pasa de ganancias. Ayer estuvimos en el Congreso, junto con Vivian Perrone y Carolina Píparo, hablando con los asesores de los senadores, y nos dijeron directamente, se habló en la comisión, a ver cuáles son los temas. No, nos dijeron directamente, no se va a tratar. Por eso, a esperar, tenés que esperar el año que viene. Sí, lo que pasa es que el año que viene, a ver, Guille, ya sabemos que es un año electoral, sabemos cómo funciona el Parlamento cuando hay un año electoral, sabemos que generalmente no hay quórum porque se quedan en las provincias. En el día a día más víctimas que van a ir surgiendo. Totalmente, entonces... Porque además hasta implementarlo, digo, yo el otro día pensaba, yo lo hablé el otro día en Provincia de Buenos Aires, una vez que designen la figura del abogado de la víctima, tenés que designar gente, el Estado va a tener que designar 5.000, no sé, 10.000 para toda la Provincia de Buenos Aires, para el país, digo, van a tener que constituirse como parte y van a tener que representar a cada víctima. Hoy hay, digo, nobleza obliga, centro de asistencia a la víctima en los tribunales, pero no basto. ¿Sabes la gente que me llama a mí y me pregunta qué hago cuando me pasa algo? ¿Dónde voy? ¿Dónde recurro? En los tribunales existe un centro de asistencia a la víctima, pero no tiene el rol que ellos piden, que por ejemplo en un juicio abreviado le den lugar al particular damnificado a la querella de poder expedirse en contra de una resolución de un acuerdo entre el fiscal. O no te puedes oponer. Hoy no. Sí, igual la realidad también, Mauro, hay que darle a la ley. Estuvimos hace poco acompañando a la familia de Tonelo, que mataron a la Avenida Libertador. Estaba en el tribunal de ahí de Lavalle, de 1171, está un stand que dice asistencia a la víctima, estaba completamente vacío con un cartelito con un 0800. No, pero digo, hay lugares donde sé que funciona. Igual, pero falta que si vos
formás una figura del abogado de la víctima y sabés que va a cobrar un salario, que está designado por el Estado y demás, pero digo, así como en algunos lugares funciona, la idea creo que es ambiciosa y está buena, es generar una figura de alguien que represente los derechos de la víctima. Sí, todo el tiempo. Por igualdad de condiciones en un proceso. O sea, es equitativa. Ni hablar. Lo cual es sumamente importante porque es algo que ustedes vienen reclamando hace mucho tiempo y eso es absolutamente razonable. Pero aparte, volviendo a lo que vos decías recién, Melina, o sea, cuando pasa un hecho, viene el abogado de oficio y le dice al delincuente los derechos que tiene. Sí. ¿Por qué no pasa lo mismo con la víctima? La víctima no tiene por qué saber un montón de cosas. No la sabe. No la sabe. Entonces tiene que estar, que además tiene que, todo su estado, o sea, psicológico como está en ese momento. No, claro, queda suspendida la posibilidad de duelar, que por eso, es en definitiva el objetivo primario para ustedes, poder duelar esa situación traumática que les ha vivir. Uno de los puntos de estos centros que nosotros pedíamos en este proyecto era justamente que tengan la facultad de efectuar la denuncia desde ahí. O sea, el centro que tenga contención psicológica, no hace falta que vaya a una comisaría, sino que ahí mismo lo puedan contener y que la denuncia a la víctima la pueda efectuar en ese lugar. O sea, vuelvo a repetir. Es que es un tema popular. Porque si uno pregunta cuál es una de las principales preocupaciones de las personas, está entre las principales preocupaciones la inseguridad. Y la sensación de desprotección. Por lo tanto, es popular votarlo. Exacto. Lo que pasa es que se entreveró con un tema que es central, que está acá, ¿no? El órgano más sensible de todos, que es más y además sensible que yo creo que hasta que a uno no le pasa, hasta que a uno no le pasa, la realidad es que además, muchas veces... balas que pican cerca, diría Víctor Hugo. Exactamente. No, creo que hasta que uno no, ojalá nunca les pase a nadie, pero hasta que uno no vive en carne propia, que te maten un hijo o un familiar, es como que uno lo ve de lejos y piensa que nunca le va a tocar. Igual también quiero aclarar de que además del proyecto de derechos de las víctimas, hay 2 proyectos más que tuvieron media sanción también y que están en la misma situación en el Senado, que es el de la reforma de la Ley de Ejecución Penal, la 24660, y también el tema de excarcelaciones, de limitar lo que es las salidas transitorias y libertad condicional, que es otro tema que nosotros también veníamos impulsando, ¿no? La política tiene sus complejidades frente a los problemas de la gente, y suelo usar una frase que siempre la tengo en el teléfono, porque me parece muy interesante. Es más que una frase, es una definición de Martin Luther King, pero es muy interesante, porque está hablando de política. Y dice, la cobardía hace la pregunta, ¿es seguro? La conveniencia hace la pregunta, ¿es político? La vanidad hace la pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia hace la pregunta, ¿es correcto? Y llega el momento, decía Luther King, en que uno debe tomar una posición que no es segura, ni es política, ni es popular, pero uno debe tomarla porque es la correcta. Y en este caso me parece que llegó la hora de hacer lo correcto, digamos. Sí, seguro. Lo que pasa que, bueno, uno siente que la realidad... A nosotros nos pasa que con este tema que es, como vos decís, ¿no?, tan lógico, como que tendría que darse y obvio, uno tiene que estar mendigando en el Congreso, mendigando con varios periodistas también para poder hablar este tema, hasta con la sociedad misma tomar conciencia de este tema que es tan importante. Pero da ¿no? la sensación, solo da la sensación, vos decime si tenés alguna otra, que esto no se aprueba porque lo ha tapado otro tema que ha entorpecido el devenir de esto que venía en una discusión favorable y que todo indicaba que iba a salir. Yo creo que es incorrecto, de hecho es incorrecto que esto no se le haya dado el mismo lugar que la discusión, por ejemplo, de la ley por el impuesto a las ganancias. Sin embargo, me parece que no hay una intencionalidad. No sé vos qué percibís. No, es que justamente esa es la parte más terrible, que al no, o sea, esto pasa por unas chicanas políticas que tienen entre ellos. Claro. A ver, el tema es lo que nosotros siempre pedimos, ellos están ahí porque hubo gente que los votó y tienen que estar sancionando para justamente cuidar la vida de la gente. Ahora, si no obviamente que es lo que tendría que pasar. Sí. Todos sabemos que no es así. Ahora, si no se aprueba ahora, se pierden los tiempos parlamentarios, hay que volver la discusión a foco No, supuestamente pasaría el año que viene, pero vuelvo a lo que le decía recién ahí. Está bien, pero quería saber eso. No es que vuelva otra vez a... Es prácticamente empezar otra vez, porque el año que viene va a ser... Pero no a labor parlamentaria, o sea, no. Por ahora dijeron que no, pero la realidad es que uno se pregunta si es un tema tan importante, que escuchás a todos los ciudadanos hablar de la inseguridad. Vemos todas las semanas familias destruidas.
O sea, un caso nuevo todos los días. ¿Cómo puede ser posible que este tema no sea un tema de prioridad para los senadores? Esa es la parte que a uno le cuesta entender. O sea, si ya tenés todo, tenés media sanción unánime de diputados, tenés al Poder Ejecutivo que lo puso en extraordinarias, ¿cuál es el problema para tratarlo? Obviamente que priorizan todas estas internas sobre la vida de la gente, ¿no? Y esa es la parte más terrible de entender cuáles son las prioridades en nuestra Argentina, ¿no? Por mi parte, la última te hago, ¿cuáles serían los puntos de la propuesta, ¿no? Los más importantes? Digo, la representación con una voz de la víctima me parece medular, que esté presente en cada episodio penal que surja, y otra más que te acuerdes del proyecto. Bueno, el centro de asistencia a la víctima, como decíamos, que esté integrado por asistencia psicológica. También el tema de la participación de que vos lo nombraste, ¿no? Lo que pasó, exactamente, lo que pasó en mi caso, la ejecución penal, la ejecución de la pena. Por eso, tener la posibilidad de la participación a lo largo de todo el proceso. Por ejemplo, cuando uno pide, un reo pide la libertad condicional, que ustedes, no sé si habrá que modificar otra ley complementaria, pero digo, ver si ahí la víctima puede tomar posición o no, por ejemplo, sí, no lo sé. Calculo que los presos se van a oponer, obviamente. Por ¿no? supuesto. Lo que sí logramos incluir fue la notificación a la víctima, bueno, que ya es un gran paso. Que les avisen. ¿No? Que por lo menos la víctima que les avisen que el tipo que mató a alguien está por acceder a la libertad condicional y que está en ese trámite, y que vos te lo podés cruzar en la calle, que vos lo sepas. Después, si vos querés seguir tanto no de la causa, porque una de las cosas que me decía Ferrari con el proyecto de provincia, ¿no? Cuando había hablado con él me explicaba, mis 6 familias que de repente no quieren saber nada más con la situación. Bueno, entonces hay que respetar y no se puede poner como que sí o sí tiene que ser parte. Me pareció algo lógico pero que si también. Querés, existe esa posibilidad. Exactamente, pero sí tiene que tener la posibilidad, en un caso como el mío, que yo no tengo hoy la posibilidad de defenderme ante la situación del asesino de mi familia, sí consideramos que tenemos que tener la igualdad de condiciones. O sea, que la balanza esté nivelada, ni más ni menos. Así que básicamente es esto. Creo que no estamos pidiendo nada fuera de lo lógico. El abogado, quiero aclararte también, es para casos graves. No estamos hablando para un robo de una cartera. No, estamos hablando de delitos, homicidios, estamos hablando para casos, ¿no? Que desgraciadamente en las provincias es donde más se ve que hay mucha gente que no tiene la posibilidad, no desconocen cómo se tienen que manejar, y es terrible la cantidad de casos que quedan impunes, chicos, en la provincia. Entonces por eso es importante que esta ley se trate, y ojalá, bueno, estas 2 últimas sesiones logremos que se trate sobre tablas, ¿no? El sentido común, el más lógico de todos los sentidos. Ahora, uno escucha el proyecto y supone, o muchos de ustedes supondrían, sobre todo los que no son expertos en leyes, que estas cosas ya existían. No existen. No existen. Todavía es un proyecto de ley que tiene media sanción. No existe. ¿Le parece mentira? Bueno, es verdad. No existen. Gracias por venir. No, ustedes por acompañarnos siempre.